Seguimos profundizando en el transporte de pasajeros y de mercancías, en cómo por tierra, mar y aire la movilidad está en un punto de inflexión, conectada con la descarbonización, con las energías limpias y el compromiso de las empresas por abanderar un cambio social. En esta mesa, el hidrógeno verde en la movilidad, y en las labores de moderadora vamos a contar con doña María Jaén Caparrós, que es investigadora europea, líder de hidrógeno en el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica. Bienvenida, doña María. Y junto a ella, y junto al suyo, el bagaje y el conocimiento de don José María Rodríguez Flores, que es director de operaciones de Grupo Interbus. Damas, bienvenido. Don Javier Cervera Alonso es responsable de transición energética de Balearia. Bienvenido también, don Javier. En Balearia tenemos un plan. 0 emisiones en 2050. Somos una empresa comprometida que, como tú, quiere combatir el cambio climático. Así es el Plan de Balearia. Innovación y tecnología para cuidar y proteger el planeta. Nos honra también con su presencia don Diego Marqués Grueso, en la jefatura de Ingeniería del demostrador de 0E de Airbus. Gracias por acompañarnos. A su izquierda se encuentra Eric Mell, a la cabeza de Desarrollo Internacional de Negocio en Resato. Gracias por estar con nosotros. Y por último, Renan Valpe, que es responsable de Desarrollo de Negocio de Grandes Industrias en Air Liquide en España y Portugal. Todo suyo y cuando quieran. Adelante, María. Por invitarme a moderar este panel, y muchas gracias a los panelistas y a los amigos y expertos que tenemos aquí, que nos van a ayudar a dar una visión del rol del hidrógeno verde en el sector de la movilidad. Tenemos la gran suerte de que está representado en muchos de los segmentos de movilidad que actualmente existen. Para ello vamos a contar con José María, que nos va a ayudar a pensar y a debatir sobre cuáles son los retos y cuáles son lo que hace falta para poder acelerar el uso del hidrógeno renovable en el transporte por carretera, transporte de viajeros por carretera. Con Javier vamos a tener la oportunidad de hacer ese análisis, pero más centrados en el sector marítimo. Con Diego, por parte de Airbus, vamos a tener la oportunidad de hablar desde una perspectiva del sector de aviación. Y luego hay otro gran componente en la parte de movilidad, que es el desarrollo de infraestructuras de repostaje. Para ese tema contamos con Eric y con Renan, que nos van a ayudar un poco a analizar cuáles son los retos, cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son los próximos pasos para acelerar este desarrollo de infraestructuras. Por poner un poquito de contexto, ya a lo largo del Congreso hemos estado escuchando cómo el hidrógeno verde es pieza clave para completar la última milla de las emisiones netas cero, que debemos alcanzar en el año 2050 en la Unión Europea. Esto implica un cambio radical e integral de todos los sectores, energéticos, industriales, movilidad, el sector terciario. Y aunque la combinación de eficiencia energética y energías renovables nos va a ayudar mucho en ese camino, el hidrógeno forma una parte fundamental para poder descarbonizar esos sectores que son más complicados o donde la electrificación técnica y económicamente no es la solución más adecuada. España ya había fijado en su Plan Nacional integrado de
Clima y Energía unos objetivos a 2030 de 4 gigas de capacidad de electrolizadores y había añadido unos objetivos específicos para el sector de la movilidad. Entre los objetivos está disponer de 100 a 150 hidrogeneras que puedan abastecer en torno a 150 a 200 autobuses de hidrógeno, en torno a 5.000, 7.000 vehículos ligeros y pesados de transporte de mercancías y en torno a 2 líneas comerciales de trenes propulsados por hidrógeno. Solamente para que tengan un dato en la cabeza, según el Ministerio de Transición Ecológica, España representó el 20% de los proyectos de hidrógeno renovables anunciados en todo el mundo en el año 2022. Esto posiciona a España en una posición privilegiada y este interés, junto con las políticas que está desarrollando la Unión Europea para conseguir que Europa sea el primer continente cero emisiones en el año 2050, pues ha llevado a que en la revisión del PNIEC, en vez de 4 gigas, ya estamos hablando de 11 gigas, que estamos hablando al final del día de una tonelada, de más de 1 millón de toneladas al año de hidrógeno. Centrándonos en el tema de movilidad, y centrándonos, me gustaría empezar contigo, José María, porque España ya tiene alguna experiencia en el desarrollo de autobuses de hidrógeno y en el uso de autobuses de hidrógeno en el pasado. Ya en el año 2002-2003, con los proyectos Citicel y CUTE, España empezó a hacer sus primeras aproximaciones, sus primeras operaciones. En enero del 2023 había en Europa como unos 370 autobuses de hidrógeno. Y en España tenemos también algunos autobuses de hidrógeno, en Madrid, en Barcelona, en Mallorca. Me gustaría un poco que compartieras con nosotros cuál es vuestra visión de cuál es el rol que puede jugar el hidrógeno verde dentro de vuestro grupo y si consideráis el hidrógeno verde como la alternativa más eficiente por la que vais a apostar o consideráis que hay otros combustibles también que podría ayudarnos en este camino de la descarbonización. Vamos a ver. Nosotros dentro de nuestro grupo y dentro del plan de descarbonización de nuestro grupo, que se basa en 3 ejes fundamentales: 1, la reducción de la huella de carbono; 2, una eficiencia y una reducción en el consumo de energía; y tercero, la eficiencia o la eficacia en las operaciones, ¿vale? Nosotros, dentro de esos 3 ejes, desde el punto de vista de utilización de energías alternativas a los combustibles fósiles, que son los que estamos utilizando, no descartamos ninguna, ni la eléctrica, ni el hidrógeno, ni los combustibles renovables, ¿eh? Hoy en día nuestra experiencia solamente está en la electricidad, en el bus eléctrico, sobre todo en la operativa de transporte urbano, y desde el punto de vista del hidrógeno, y en este caso del hidrógeno verde, hemos firmado hace poco un acuerdo con Cepsa para una experiencia piloto, concretamente aquí en Huelva, mediante una operativa de 4 autobuses, para ver un poco cuál es la respuesta y cuáles son las dinámicas de esa operativa. Y efectivamente nosotros, vuelvo a decir, dentro de nuestro plan, que marcamos 3 fechas con hitos, que son 2035, 2040 y 2050, ¿vale? Para conseguirlo, que son 2035, reducción emisiones 0 en transporte urbano; 2040, reducción de emisiones 0 en transporte metropolitano; y el 2050, en toda la flota, contamos con todo tipo de energías alternativas y concretamente con el hidrógeno. Y vamos a ver un poco cómo evoluciona. Es verdad que nosotros, por los planteamientos internos que nos hemos realizado, el hidrógeno creemos que tiene mucho futuro en el transporte de media y larga distancia, ¿vale? Primero por autonomía, por capacidad, y por el tema de repostaje y demás. ¿Qué inconvenientes tenemos? Que es otra de las grandes. Nosotros tenemos dificultades técnicas. Hay que ver qué cantidad de flota tenemos disponible, y dificultades económicas que nos permitan financiar la diferencia o el gap que hay entre las energías actuales, el precio de los vehículos actuales, y eso es lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Javier, si saltamos al transporte marítimo, ya hay algunas experiencias con algunos buques que están empezando a probar el hidrógeno como combustible. Sí me gustaría un poco trasladar también la cuestión y que nos comentes bajo vuestra perspectiva qué rol crees que puede jugar el hidrógeno renovable,
y sus derivados, porque estamos hablando también de otras opciones como el amoníaco o el metanol. Y por parte vuestra de Balearia, ¿cómo veis el mapa? ¿Cuáles son los combustibles que creéis que tienen más sentido y cuál es un poco vuestro timeline a la hora de abordar esta descarbonización? Muchas gracias por la invitación primero a estar presente en el Congreso. Y respondiendo a la pregunta, primero a cuál es el portfolio de combustibles con hidrógeno y derivados de hidrógeno que vemos para el sector marítimo, la verdad es que el reto de descarbonización de un sector que emite el 3% de emisiones y que actualmente más del 99% del combustible que utilizamos viene de derivados del petróleo, un 0,5% del gas natural licuado, pues es un reto importante. Son activos que duran 30 años, 30-35 años, y lo que ahora hagamos ha de ser un activo que tenga que tener esos combustibles en uso dentro de pocas décadas o años para llegar a esos retos de descarbonización que la Agencia Internacional nos pide ser neutros alrededor del año 2050. Como sector tenemos posibilidades de la parte de los biocombustibles, biolíquidos o biogases, pero el volumen necesario en los bios es limitado y lo sabemos en el sector. Lo sabemos y multitud de estudios que hay lo dicen, ¿no? Con lo cual, la alternativa, y viendo que la electrificación es muy difícil o muy reducida para un segmento de barcos muy específico, tenemos que ir al hidrógeno y sus derivados. El portfolio que tenemos, barcos pequeños de rutas diarias, el uso del hidrógeno puro, comprimido o criogenizado. Ya hay barcos fluviales que están funcionando con pilas de combustible de 900 kilovatios, de 1 megavatio. Hay ejemplos de este mismo año ya funcionando. Ya hay un buque con hidrógeno criogénico funcionando también en Noruega. Estas primeras pruebas están funcionando. Ahí tenemos el hidrógeno en forma pura. Cuando tenemos que hacer rutas ya más largas y barcos más grandes, como portacontenedores, quimiqueros, cementeros, obviamente las rutas, cuando repostas en el puerto, te pones a navegar muchos días y necesitas, digamos, que un combustible con una densidad energética mejor, ¿no? Ahí es donde ya derivamos a otros combustibles, donde sintetizamos el hidrógeno, que son el metanol, que se ha hablado en la mesa anterior, el amoníaco y también el metano sintético, el ILNG. Estos tienen el reto, obviamente, alguno de ellos, como el metano sintético o el metanol, el reto del CO2, ¿no? De la captura del CO2 y el uso de un CO2 que, por acto taxonomía europea, pues debe ser biológico o biogénico a partir del 2040 o por ahí, ¿no? O sea, no está el reto solo del hidrógeno y el precio que consigamos, sino además del CO2 biogénico para poder transformar y reformar esa molécula. Los estudios lo que dicen es que vamos a ir a algo parecido a un 50% en el año 2050 de amoníaco, que al final es la molécula en la cual no necesitamos el CO2, pero el amoníaco será para un segmento de barcos en la actualidad que parece que será aquellos en los cuales pues, no haya pasajeros, ¿no? Parece que los ferries, los cruceros, de momento el uso del amoníaco en estos momentos, la tecnología, la seguridad, parece que no vaya a ser la primera opción de utilizarlo. Ya veremos dentro de un par de décadas. El metanol, que es el que ahora está de moda junto al todavía gas natural licuado en nuevas construcciones que se hacen, pues obviamente es el que tiene una facilidad un poco mayor en estos momentos de ser utilizado, y lo habrá contado perfectamente Fernando antes, no lo he escuchado, pero lo habrá contado perfectamente. Ya hay unos 40 y pico barcos en el mundo, el de amoníacos, el primero estará navegando este año. Y luego, otra opción, y ya pasando al gorro Balearia, nosotros que ya sí que hemos apostado hace 7 años por el gas natural licuado, pues al final tenemos un activo y unos motores que, además de aceptar bios como el biometano, aceptan sintéticos como el metano sintético, ¿no? Que al final es un proceso también catalítico o biológico de reacción de hidrógeno con CO2. Yo creo que vamos a ir a más de un 70% de hidrógeno, reformados de hidrógeno, en la foto del año 2050. El resto, yo creo que un 10, un 12 iremos a electrificación pura. Creo que las baterías llegarán a mejorar para ciertas rutas de corto alcance y el resto serán los biológicos que no nos haya robado la aviación y que podamos pagar desde el marítimo. Muy bien, muchas gracias. Diego, entrando en el sector de la aviación, tanto como en el ámbito portuario, que si luego nos queda un poquito de tiempo, intentaremos hablar un poquito de no solo las navieras, sino lo que es el ecosistema portuario en sí, la necesidad del desarrollo de esa infraestructura que la acompañe. En el tema de la aviación nos pasa más o menos lo mismo, en el sentido de que es un ecosistema muy singular, en el que tenéis una parte que está más asociada al uso de, en este caso,
combustibles de descarbonización dentro de lo que es el ambiente del aeropuerto, que bien puede ser para descarbonizar temas logísticos en tierra o bien para dar calor y electricidad a las instalaciones y también para utilizar, en este caso que nos ha ocupado, el hidrógeno verde a bordo del avión. Dentro del avión podemos pensar en utilizar el hidrógeno para lo que son los sistemas de comunicación y los sistemas de aviación, como sistema auxiliar de potencia, para toda la parte de iluminación o de calefacción a bordo y también para la parte de uso como combustible para propulsión, bien sea directamente en motor de combustión interna o bien sea a través de una pila de combustible. ¿Cómo veis vosotros desde Airbus este uso del hidrógeno verde dentro del avión? Y si también estáis ahora liderando una iniciativa que es la COI, que nos contarás un poquito más la iniciativa, en qué estado se encuentra, cuáles son los retos que os estáis encontrando. Bueno, buenos días, lo primero, y gracias por la invitación. Tenemos la iniciativa COI que recoge un poco lo que es la ambición de la compañía de ir en la dirección de la descarbonización con este objetivo del 2050 con emisiones neutras. Y COI es uno de los 3 pilares de esta ambición. El primero, y muy a corto plazo, es la renovación de la flota actual, porque los aviones que estamos entregando a día de hoy ya representan una mejora de la eficiencia de entre el 20 y el 40% respecto a la generación anterior. Sobre esto vienen los combustibles de aviación sostenibles, en los que cubrimos con la tecnología de propulsión actual una parte de esa ambición de emisiones netas, pero aún así para llegar a 2050 no es suficiente y es donde aparece el hidrógeno como nuevo vector energético en la plataforma y, como bien has dicho, no solo en la plataforma sino en el sector aéreo en general. Y COI es la estrategia en la que estamos encaminando todas las actividades de la compañía en entender cómo podemos sacar el máximo partido al hidrógeno, principalmente, pero no solo, en la plataforma, tanto en sistemas de propulsión como en los sistemas no propulsivos del avión. Y en este sentido, pues estamos ahora mismo analizando las distintas arquitecturas, distintos conceptos y distintas opciones que tenemos con el claro objetivo y la determinada ambición de poner en 2035 en servicio el primer avión comercial de pasajeros propulsado por hidrógeno. En aspectos de seguridad, que nos estaremos preguntando también todos, ¿cuáles son los que más destacarías de las varias configuraciones que entiendo que estáis teniendo en cuenta a la hora de plantear esa iniciativa? Es verdad que el hidrógeno tiene sus propias particularidades comparado con el queroseno, pero uno de los grandes elementos diferenciadores es que el hidrógeno como combustible en la aviación lo consideramos como hidrógeno en su forma líquida, es decir, tenemos que manejar y gestionar toda la operación relacionada con el combustible, desde el repostaje, el almacenamiento y la distribución, teniendo en cuenta que la forma que consideramos para almacenar el hidrógeno a bordo es en su forma criogénica. Por lo tanto, esto genera la necesidad de entender y masterizar todos los riesgos asociados al hidrógeno en su forma tanto líquida, criogénica, como gaseosa. Para lo cual, obviamente, tenemos una serie de actividades y estrategias dentro de la empresa para entender cuál es el comportamiento a lo largo de toda la envuelta de vuelo y todas las formas de operación del avión en ambas fases, tanto gaseosa como líquida, con la clara ambición de desarrollar los sistemas que sean necesarios para operar de forma segura, al igual que hacemos en día de hoy con el queroseno. Muchas gracias. Habiendo empezado una primera visión sobre cuáles son los distintos elementos de movilidad, sí me gustaría ahora hablar un poquito del tema de infraestructuras de repostaje. Ahora mismo, bueno, a finales de 2023, en el mundo contábamos con casi 1.000 hidrogeneras, unas 920, de las cuales como 270 están en Europa. Y cuando vamos un poco bajando y mirando por los países y llegamos a España, pues en España tenemos 8 públicas, 10 privadas. En el año que viene, en este que está ahora mismo en vigor, tenemos planteado hacer otras 10 públicas y otras 2 privadas. Entonces, Eric, quería comentar contigo cuáles crees que son los puntos más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de estación de servicio de hidrógeno y por qué crees tú que la velocidad de los distintos países a la hora de desarrollar estas infraestructuras de repostaje es tan diferente. Okay, allow me to answer in English. Yeah, sure. Thanks. Maria, first of all, I'd like to thank the audience for being here in such a wonderful weather.
Responda en inglés, así que gracias a la audiencia por este tiempo. Es estupendo que la semana pasada teníamos un tiempo fantástico y ahora vemos que el tiempo ha cambiado radicalmente. Puede que sea el cambio climático y eso es lo que se está haciendo y esto es lo que queremos hacer entre todos, descarbonizar nuestros mercados. Así que con referencia a las infraestructuras de repostaje, pues tenemos que pensar que las infraestructuras es un capacitador. Así que nosotros conectamos el suministro de hidrógeno con la demanda, con los vehículos, para que utilicen este hidrógeno. Así que esta capacitación tiene que ser segura y tiene que proporcionar una experiencia sin mella para los usuarios. Una experiencia sin mella significa que cuando rellenamos el coche, por ejemplo, pues tiene que ser una experiencia como la que tenemos hoy con tu vehículo actual de diésel o gasolina. Es decir, que la estación tiene que estar disponible, tienes que poder repostar tu vehículo rápidamente, como lo harías con tu vehículo actual. Así que esto es el primer punto. El segundo punto sobre la seguridad, disponibilidad, y entonces el segundo punto es la robustez, la solidez de la tecnología. La tecnología tiene que ser robusta o sólida contra, y esas estaciones de servicio tienen que funcionar bien para los usuarios, pero por la parte de negocio, como capacitador, la estación tiene que ser una herramienta de negocio. Eso tiene que permitir a los operadores de las estaciones de repostaje para que operen estas estaciones con el coste operativo más bajo. Es decir, esto de nuevo vuelve a ser un capacitador para generar ingresos para sus accionistas. Así que cuando nos fijamos en cómo son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta para esa infraestructura de repostaje, primero es que necesitamos usuarios, necesitamos tener seguridad en esos que nos van a comprar la energía, porque es una gran inversión hoy en día, así que tenemos que garantizar que haya ese público. Pueden ser autobuses, rutas de autobuses, empresas de logística, que asegurar eso. Y para nosotros eso es lo primero, esa garantía. Porque si hoy no tenemos esos consumidores que son capaces de utilizar 1 tonelada por día de hidrógeno a escala, el modelo de negocio sería muy difícil de ser aceptado, de funcionar. Entonces, garantizar esos consumidores. Después tenemos que garantizar el suministro de hidrógeno, porque viene desde trailers, viene desde una base de electrolizadores. Es como un proveedor de tecnología, tenemos que dar flexibilidad al ecosistema para que pueda aceptar los dos tipos de suministro. La electrólisis en el lugar. Esos son algunos de los aspectos claves. Y la tercera cosa es que necesitamos tener una comunicación consolidada entre las diferentes partes interesadas, porque hay que conectar suministro y demanda, y la oferta y la demanda, y también está el tiempo, es decir, los gobiernos tienen que estar implicados. Esto es uno de los problemas que vemos hoy en día, es dar los permisos para este tipo de estaciones que llevan mucho tiempo. Así que todo este ecosistema tiene que comunicarse para que el proyecto pueda ser puesto en marcha. Y por eso veo que aquí en España, en el sur de Europa, hay un desarrollo más bajo de infraestructuras. Y todos podemos ser testigos de eso, que hoy en día necesitamos una necesidad de incentivos por la parte de los que compran los vehículos, y hay una gran diferencia en costes entre comprarte un diésel, cuando hablamos de la movilidad de pesados, como por ejemplo camiones o autobuses, pues es muy diferente. Hay grandes diferencias en costes en esos tipos de vehículos, pero hay esa necesidad de dar incentivos monetarios para que esos vehículos se puedan desplegar a escala. Estamos empezando a verlo en el norte de Europa, todavía tiene que ocurrir aquí en el sur de Europa. Muchísimas gracias. Entonces, un poco con la parte de infraestructura. Tú has tenido también además experiencia desde Air Liquide en el proyecto en París, dentro del proyecto de hidrógeno movilidad. ¿Podrías compartir con nosotros algunas lecciones aprendidas y desde tu punto de vista
¿cómo se hace que un negocio que está basado en las hidrogeneras y en este sector de la movilidad sea rentable? Vale, digo rentable y exitoso también porque hemos visto que muchas veces cuesta lanzar esos proyectos y hay que poner bastante foco. Como introducción quiero recordar para los que no conocen el Air Liquide que nosotros en el mundo de hidrógeno llevamos más o menos 60 años por la parte de industria y hace más de 20 en la parte de movilidad. Entonces hemos cogido mucha experiencia en desarrollo de infraestructuras tanto en Europa como en Japón y Estados Unidos, ya instalando nosotros mismos nuestra tecnología de hidrogeneras, operándolas y también manejando desde la producción hasta la distribución hasta la hidrogenera. Entonces, con esas experiencias hemos agarrado bastante experiencia en ver cuáles son los factores que hacen que un proyecto sea exitoso y que vuele. ¿Sí? He escuchado algunas que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo principal es que hay que poner los actores principales de un proyecto de movilidad alrededor de la mesa, cada uno con su compromiso y con sus objetivos claros, para que evitar que el proyecto avance hasta un cierto punto y que luego tenga un bloqueo por falta de suministro, por un fallo de tecnología. Entonces, que el usuario, el que va a fabricar el equipo, el que va a instalar la infraestructura y operarla también porque tiene su complejidad, el proveedor de tecnología, el proveedor de hidrógeno, todos tienen que estar alrededor de la mesa con skin in the game, con alguna forma de compromiso. También me gustaría poner en foco que hay que ir a una cierta escala para que un proyecto pueda llegar a ser exitoso o que sea un proyecto de referencia. ¿Sí? Haciendo una prueba con 4 o 5 buses no va a dar ningún retorno de experiencia y probablemente salga muy poco económico a comparación de lo que puede ser algo de escala. ¿Sí? También permite dar mucha visibilidad a los productores de buses, camiones, en ver que ya hay algo, por ejemplo, tomando una infraestructura de tamaño que se está desarrollando, que es lo que estamos haciendo en Francia, Benelux y Alemania con Total Energy, donde tendremos a final de este año 20 hidrogeneras operando que están en capacidad de suministrar a camiones y para 2030 100, con ubicaciones ya identificadas, comunicadas y un plan de desarrollo muy claro. Así es una manera de dar mucha visibilidad a lo que se está haciendo y creo que es algo que necesitaríamos también aquí. También me gustaría tomar el ejemplo de la flota de taxis que está en París, que ahora mismo están más o menos con 300 vehículos, así que ya ahora estamos con una escala suficiente y con la meta de llegar para el año que viene, este año en los Olímpicos, allá hasta 800 vehículos. Ahora sí estamos yendo a una escala que permiten volver el modelo económico. También diría que los ecosistemas deben ser los drivers de esos desarrollos de movilidad. Al final, al crear unas zonas que sean áreas portuarias o de las ciudades donde tienen un compromiso fuerte de ir a una tecnología cero emisión, da una señal muy clara a los que van a desarrollar esos proyectos en conjunto, que aquí hay un marco muy claro donde sí o sí tenemos que desarrollar la movilidad cero emisiones. Muy bien, gracias. José María, hablando un poco del transporte por carretera y de la opción de los autobuses de hidrógeno, ¿vosotros sentís que por parte de los fabricantes y por parte del resto del ecosistema se está preparado para abordar el reto que vosotros perseguís de descarbonización? De las conversaciones un poco que tenéis con los fabricantes en cuanto a temas de precio de los autobuses, de tiempos de entrega, ¿cuál es vuestra reflexión en torno a eso? Vamos, en la actualidad eso está muy lejos. El tema de la sustitución de los actuales autobuses por autobuses de hidrógeno está muy lejos. Está muy lejos primero porque, ya lo comenté anteriormente, no habría disponibilidad. ¿Vale? Nosotros, que somos un grupo de tamaño medio, pequeño, disponemos de 750 autobuses. Si nosotros tuviésemos que ir a una renovación desde el punto de vista de fabricación, hoy en día no sería posible ni viable. Luego está el aspecto económico. Un autobús convencional hoy en día, vamos a suponer que está entre 200 y 300.000 euros y uno de hidrógeno puede estar en 750.000 euros. Entonces, el gap de precio de flota es importantísimo. Con lo cual, desde el punto de vista de flota es complicado. Desde el punto de vista de infraestructuras, pues
Pues igual, hoy en día para repostar un autobús de hidrógeno, pues no sé dónde lo podría, no sé dónde lo podría repostar. Nosotros desde luego no. Inversiones en infraestructuras de hidrógeno, pues tiene que haber, porque incluso nosotros, que nuestra operativa es muy sencilla, nosotros tenemos nuestros propios depósitos y demás, hoy en día pensando en la construcción de una hidrogenera en nuestras instalaciones, a los precios que se barajan de entre 1 y 2 millones, nos hablaban, pues nos resulta, desde el punto de vista económico, inviable. ¿Cómo veis vosotros, Javier, también el tema de infraestructura en el sector marítimo, desde el punto de vista de que no solo consiste en meter hidrógeno en el barco, sino que los puertos tienen que estar preparados para poder suministrar ese hidrógeno, y una vez que luego el barco llega a puerto, también facilitar esa posibilidad de que el tiempo que esté en el puerto, esas emisiones que tenga el barco sean cero? ¿Cómo planteáis vosotros desde Balearia, y hablando con el sector? Porque además aquí, afortunadamente, tenemos con 2 gorros, uno como por parte de Balearia y otro por parte del presidente de la Alianza Net Zero Mar, que estáis trabajando para la descarbonización del sector marítimo portuario nacional. Pues como representación del sector de la Alianza, con estos nuevos combustibles, todos los puertos están adecuados a tener los combustibles derivados del petróleo. Todos los puertos prácticamente del mundo. Cuando entra un combustible nuevo o alternativo que ha entrado hace un par de décadas, como fue el gas natural licuado, empieza a haber suministro en aquellos puertos donde el gas natural licuado es accesible. España hay suerte porque tenemos 5, ahora 6 regasificadoras con acceso al gas natural licuado, y ha sido un país en el cual se ha podido desarrollar el GNL, ¿no? Y otras zonas de Asia o el norte de Europa. Ahora, estos combustibles, que el metanol existe para otros usos, que el amoníaco existe para otros usos intensivos como los fertilizantes, no están disponibles en los puertos con el objetivo de hacer el búnker, con lo cual hay que desarrollar esas infraestructuras. En el mundo marítimo, el búnker se suele realizar de 2 formas, o desde tierra o desde mar, con lo que son otros barcos, barcazas se llaman, que acumulan el combustible en grandes cantidades, se abarloan al barco que tiene que ser suministrado y le bombea el combustible. Esas barcazas que no existen para algunos combustibles, pues hay que generarlas, pero han de atracarse en los puertos y cargar de algunos depósitos que en algún caso puedan existir puntualmente de metanol, no de amoníaco, y hay que crearlos en los puertos. Hay que hacer superficies donde el combustible renovable esté disponible para poder repostar esos barcos intermedios que repostan a los barcos destinatarios. La otra forma de suministrar normalmente es mediante cisternas que van a esos depósitos a coger el combustible y repostar volúmenes más pequeños, como puedan ser ferries como los nuestros o algunos barcos más pequeños, ¿no? Cuando son portacontenedores grandes o cruceros, los volúmenes son tan grandes que necesitamos de esas grandes barcazas de repostaje de combustible. La infraestructura hay que crearla para estos nuevos combustibles, con lo cual lo que hay que intentar es optimizar, de ir situándolo allá donde las compañías navieras van apostando por tener el atraque de sus barcos con estos nuevos combustibles. El ejemplo más claro es el puerto de Huelva con el proyecto de Maersk con el metanol, por ejemplo, ¿no? U otros puertos de Europa que también están apostando por el metanol. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no hacer la infraestructura sin saber que va a haber un uso, porque es muy importante el espacio portuario que se va a utilizar y, sobre todo, parece que el combustible está allí, pero no va a haber capacidad física de generar esos combustibles en el propio puerto. Han de generarse en ubicaciones tierra adentro y tener que transportarse a los puertos el combustible. La verdad es que cambia bastante, porque hasta ahora todo nos venía como país España, desde fuera, nos venía el petróleo, a las refinerías si se producían los productos, o nos venía el gas natural de fuera y se suministraba. Ahora tenemos que desarrollar tanto la producción de los combustibles como el suministro en instalaciones que no existen todavía en los puertos, de una forma escalonada, pero siempre llegando al acuerdo con las navieras que lo van a pagar y que lo van a necesitar. Está todo por desarrollar, la infraestructura de los nuevos combustibles, y ahí estamos para ir viendo procedimientos, ir viendo necesidades, ¿no? Si nos vamos al hidrógeno puro, pues vamos a ver cómo se hace. Estamos adecuados a bombear gases criogénicos como el gas natural licuado en los puertos españoles, muy adecuados. El hidrógeno tiene otras medidas diferentes, pero al final es un gas criogénico también. Ahí lo veo viable para las rutas o los barcos que vayan a hidrógeno criogénico. Y el hidrógeno comprimido, que será para rutas o barcos más pequeños, pues lo que vemos es que no se van a montar hidrogeneras grandes
para suministrar, sino va a ser un intercambio de contenedores o de racks, como el que ya se hace, por ejemplo, con este barco, el H1 Barge de FPS en Maastricht, Rotterdam, donde Air Liquide cambia un par de contenedores de media tonelada de hidrógeno cada uno y creo que hace ruta 2 o 3 días de navegación entre Maastricht ahí entregando mercancía. Intercambio de un par de contenedores, 1 tonelada de hidrógeno. Yo creo que esas son las dificultades o los retos que tienen los puertos para adecuarse a un combustible que no existe en estos momentos. Tu intervención me surgen 2 preguntas. Una es, entiendo que, al igual que en el caso del sector de aviación, estáis considerando que el hidrógeno a bordo se almacenaría de manera criogénica, hidrógeno líquido. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, considerando que cada puerto tiene una serie de alternativas para elegir qué combustibles pone a disposición de las navieras, ¿cómo veis vosotros, tanto desde Balearia como desde la asociación, qué es lo que haría falta para al final ir creando una infraestructura que realmente se use, como comentabas? Porque no tiene mucho sentido crear algo para un barco específico que a lo mejor atraca en ese puerto pocas veces al mes. Yo creo que es la colaboración y la experiencia. Al final, por ejemplo, cogiendo la experiencia, ¿no?, de Huelva y Algeciras, pues aquí ya se repostan. Pues el crucero más grande del mundo, la Icon of the Seas, se repostó el pasado 23 de diciembre en Algeciras gracias a que una barcaza vino a Huelva a coger el gas natural licuado. Algeciras no tiene un tanque de gas natural licuado para coger los 5.000 metros cúbicos de GNL que repostó el barco, pero la sinergia de tener combustible gracias a una terminal de GNL como la de Huelva pues permitió con una barcaza suministrar a Algeciras y suministrar también a buques de GNL que puedan estar en el puerto de Huelva. En nuestro caso, como Balearia, nos repostamos por cisternas, pero digo, van a haber activos que van a estar trabajando entre 2 puertos. A la hora de ser repostaje por barcaza, si es por cisterna, pues será más fácil al final, dependiendo de la densidad energética y el coste del transporte de cada combustible, hacer más o menos kilómetros con un camión, pues va a ser o no económico, ¿no? Salvo el hidrógeno comprimido, que es centenares de kilómetros, pues parece que no va a salir. El resto de combustibles para suministros pequeñitos que puedan hacerse con cisterna, la flexibilidad ya existe. Habrá un tanque centralizado que podrá suministrar a varios puertos. Y a la hora de las barcazas, pues irá creciendo poco a poco. O sea, las 3-4 barcazas de gas natural licuado que existen en España en estos momentos, pues se han trabajado y planificado desde hace 10 años. Y aún son escasas para suministrar a todo el que solicita en los puertos españoles. Pues cuando aparezca la primera de metanol, pues bueno, no sé si Merckx aquí en Huelva repostará o repostará en Algeciras, habrá que llevarle el metanol donde esté en su portacontenedores. Un barco nunca va a buscar la gasolinera viene a buscar al barco donde atraca en el puerto. Pues empezando con proyectos más importantes en volumen, haciendo inversiones que son muy importantes, intentando flexibilizarlas para varios usuarios y poco a poco ir creciendo. Muy interesante. Diego, en el sector de aviación comentábamos antes que Airbus no solo está trabajando en la parte de lo que sería el avión a bordo, sino que también os estáis preocupando de cómo conseguir que una vez que ese avión esté preparado, en el 2035, tengáis una infraestructura que os pueda suministrar el hidrógeno que se necesita de la forma que se necesita. ¿Qué actividades o qué estáis desarrollando en Airbus en relación a este tema? Así es, porque es verdad que ya he mencionado que la ambición y la determinación de la empresa es que en 2035 tengamos el primer avión en servicio operando con hidrógeno, pero como es obvio, a día de hoy no existe el suministro de hidrógeno líquido en ningún aeropuerto del mundo, con lo cual es importante que a la vez que nosotros como fabricante de aeronaves vamos progresando en la definición de cómo va a ser ese avión, pues el resto de actores del ecosistema trabajen en asegurar que ese hidrógeno líquido que se va a usar como combustible esté disponible allí donde va a operar el avión. Y para ello es verdad que dentro de esta iniciativa de ZeroE tenemos equipos dedicados trabajando en definir, junto con otros actores del ecosistema, como puede ser Air Liquide, junto con diferentes empresas responsables de gestión de aeropuertos, cómo van a ser esas necesidades, intentar de cuantificar esa demanda que va a haber en el entorno aeroportuario para poder definir estrategias a medio plazo para hacerlo viable de cara a 2035. Un claro ejemplo es hace una semana o 10 días hemos firmado un acuerdo con varias empresas aeroportuarias de Escandinavia en la que vamos a trabajar en definir conjuntamente esas necesidades. Perfecto. Volviendo al tema de infraestructura, Eric y Renan, estabais hablando antes de la escalabilidad, que al final los proyectos que son
que tiene una escala mayor, y es algo que hemos oído también en el Congreso, permite tener unos casos de negocio mejores. Vuestra estrategia entiendo que incluye esa parte de escalabilidad, que nos gustaría un poco que nos comentarais. Y luego me gustaría ver cómo planteáis vosotros ese suministro de hidrógeno a flotas más cautivas, que puede ser, por ejemplo, el caso de José María, en los inicios que hagáis el proyecto vosotros con Cepsa. ¿Cómo son las diferencias que veis en un modelo de negocio y en el otro? ¿Y cómo creéis que podríamos acelerar la implementación de tener modelos de negocio que realmente permitan desarrollar esas infraestructuras a una mayor velocidad? Renan, si quieres empezar. Sí, es un muy buen punto. Yo creo que es lo que estamos todos pensando, cómo aceleramos un poco eso. Hemos visto en este Congreso mucho empuje hacia el desarrollo de la producción, del uso en la industria, pero es verdad que el lado de la movilidad pues parece que todavía falta un poco de actividad o de metas claras de dónde tenemos que llegar. Así que yo lo enfocaría en ese primer punto. Yo creo que lo que tenemos que definir más claramente es una hoja de ruta sobre el hidrógeno y movilidad, con fechas y hitos muy bien definidos para ver un poco a dónde tenemos que llegar en los próximos años. ¿Sí? Hago un pequeño paréntesis por el comentario de Diego con respecto a la aviación, porque lo estamos hablando antes. Si queremos tener un aeropuerto listo en 2035 para recibir aviones comerciales que van a usar hidrógeno líquido, eso, según nuestra estimación, estima que las primeras decisiones de inversión para adaptar ese aeropuerto se tendrían que tomar horizonte 2028-2029. Es decir, que eso falta ya poco tiempo. ¿Sí? Es por eso que con Air Liquide hemos creado una JV con el Aeropuerto de París, un servicio, una compañía de ingeniería de aeropuertos, para acompañar los aeropuertos a hacer ese diseño, ver cómo se pueden adaptar y ver cómo pueden llegar a construir eso en tiempo y forma para que una vez que los aviones estén listos y la hoja de ruta va bien, que se pueda instalar. Y lo mismo como puede aplicar con los aeropuertos, tiene que aplicar con la movilidad terrestre. ¿Sí? Hay que tener metas claras. Se ha anunciado una cierta cantidad de hidrógeno a 2030, pero ¿cuál es el paso intermedio? ¿Sí? Entonces, ahí es donde también los ecosistemas, que sean puertos, ciudades, tienen que coger un poco su rol de ver cuál papel quieren jugar en ese desarrollo de movilidad, cuál objetivo se ponen y cómo pueden, poniendo los distintos actores que tienen que estar alrededor de la mesa, ver cómo pueden desarrollar su propia desarrollo de movilidad sostenible. ¿Sí? Un ejemplo de eso que estamos viendo en algunas ciudades de Europa, desconozco si en España ya se está hablando, pero creo que no se está aplicando, es generando zonas cero emisiones. ¿Sí? Si ya tenemos claro que en 2030 en Huelva, en Madrid, no podrán circular vehículos que emiten, pues directamente se crea una hoja de ruta retroactiva de todo lo que hay que hacer para llegar, y estoy seguro que estaremos listos, porque un mensaje muy claro que tenemos que transmitir hoy también es que de un punto de vista tecnológico no hay mucho desafío para el desarrollo del hidrógeno para la movilidad. Está más que probado en otras geografías, está llegando a escalas en otras geografías. Seguramente hay que poner en marcha un poco cuál nivel de soporte sería necesario, cuál nivel de regulación tenemos que hacer avanzar para llegar, pero de un punto de vista técnico está totalmente comprobado. Entonces, con esas hojas de rutas a nivel nacional, luego replicada al nivel local y al nivel de ecosistemas, ya todos los actores que están aquí presentes podrían empezar a desarrollar esa hoja de ruta también. Eric, entiendo que compartes hasta cierto punto lo que comentaba Renan, de que a nivel tecnológico el reto está conseguido, podríamos decir. Se pueden ofrecer soluciones robustas. Sobre todo estamos hablando del transporte por carretera de vehículos ligeros y de mercancía pesada. Aviación y marítimo, parte de infraestructura de repostaje, nos queda todavía el desarrollarlo. Pero desde vuestro punto de vista, si la parte más técnica ya está más resuelta, ¿qué es lo que haría falta entonces para poder acelerar el desarrollo de las infraestructuras? I mean, from our part, I totally agree with Renan. Por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con el compañero en que las prioridades en el proceso no se han establecido todavía, de forma que el ejemplo de los valles de emisiones cero o de las ubicaciones geográficas que se centran totalmente en la descarbonización no ha sido asentado. Por ejemplo, en París, en otras grandes ciudades de Europa, muy pronto ya no seremos capaces de entrar en lo que es la ciudad
con un coche que tenga elevadas emisiones. Y esto realmente marca un objetivo. Si llegamos al objetivo es una historia diferente, pero ya tenemos objetivos sobre cómo funcionan, digamos, estas constituencias de la movilidad. Entonces, definitivamente, hay una sensación de que ya hay una tecnología, es sólida, es segura y se puede desplegar. Estamos viendo estaciones de repostaje como si fueran productos. Ya no son proyectos, son productos que podemos desplegar a escala en diferentes tipos de tipologías, pero vienen a ser productos. Así que realmente lo que nos falta hoy es la colaboración, discusiones a nivel del proyecto, de forma que la tecnología se puede... Las tecnologías también pueden ser una parte de la discusión de los aspectos sociales de las cosas, que es seguridad, solidez, y en el aspecto económico, cuál puede ser el retorno de de inversión. Y esos debates que ya han ocurrido, cuando ocurren esos debates, se pueden poner en marcha esos proyectos de forma mucho más fácil. La otra parte de la ecuación es el marco de trabajo regulatorio. Si funciona, si está claro, si es preciso y nos enseña el camino, entonces todo es mucho más fácil de poner en marcha. Francia, por ejemplo, pues fue muy difícil poner en marcha proyectos o dar los permisos a los proyectos, porque cambia, evoluciona todo el tiempo el marco regulatorio. Creo que, por ejemplo, esto pasaba con las estaciones de servicio en París. Pero este marco es fundamental para poder permitir a los desarrolladores de los proyectos y hacerlo en tiempo. Y es probablemente lo que nos falta aquí, tener una claridad sobre este marco regulatorio. Establecer un marco claro. Me gustaría un poco hablar del tema de regulación. Al final, la regulación sigue siendo también una barrera que tenemos que ver cómo podemos ir desarrollando. Quería un poco que compartierais con nosotros vuestra visión de cómo la regulación podría ayudar en cada uno de los sectores, porque estamos hablando de carretera, de marítimo y de aviación y, por supuesto, de infraestructuras. ¿Qué es lo que hace falta desde el punto de vista de regulación y desde un punto de vista de políticas para poder avanzar un poco y acelerar el proceso de desarrollo del hidrógeno renovable en la movilidad? José María, si quieres. Yo quisiera puntualizar un poco sobre el punto anterior. Yo creo que el modelo ha cambiado totalmente. O sea, para impulsar el modelo, el hidrógeno verde, las nuevas energías, yo creo que tanto el tema de infraestructuras como el tema de fabricantes, como el tema de operadores, que al final somos los consumidores finales, creo que el modelo ha cambiado. Y creo que debemos colaborar. ¿Para qué? Para de verdad dar ese impulso. Porque nosotros como operadores, ¿qué necesitamos? Vehículos a un precio adecuado, infraestructuras en el mismo nivel que tenemos ahora mismo y energías a un precio competitivo. Porque al final, detrás de todo eso están empresas. Y nuestras empresas lo que tienen que ser son rentables. Si no hay rentabilidad, no hay empresa. Entonces podemos estar hablando de lo que queramos, pero al final del trayecto, como no haya rentabilidad para el que construye infraestructuras, para el que produce energía, para el que fabrica los vehículos, los aviones, los barcos o lo que sea, y para el operador, como no haya rentabilidad, no. ¿Crees entonces que la regulación y las políticas de incentivación son necesarias y deberían incrementarse para poder acelerar el proceso? Yo creo que al final lo que de verdad se necesita también es un impulso de país, un impulso de idea, un impulso y que busque un tema, primero, el público, porque el público nos puede ayudar, hay dinero, hay fondos que destinen, y luego el privado, porque tenemos que también participar. Yo creo que al final debe haber un impulso importante de país, tener las ideas claras y empujar, porque además los objetivos están claros. El objetivo es reducir las emisiones. Vamos a reducir las emisiones, ¿vale? Muy bien. Javier, desde el punto de vista marítimo, la parte de regulación, la parte de política energética, ¿cómo veis que debería impulsar el poder acelerar el uso de hidrógeno renovable en el sector? Yo creo que lo que hay que hacer es regulación, empezamos a tener la necesaria, pero hay que ser valiente en aplicarla. Me explico, la directiva RED 3 acaba de aprobar, por ejemplo, lo que se llaman las zonas de aceleración de energías renovables, con tecnología fotovoltaica y eólica básicamente, y opcional creo que para el biogás, biometano. Estas zonas de aceleración definen la obligatoriedad para cada Estado miembro, en nuestro caso España, para que se defina áreas físicas
donde los miles de megavatios de energía renovable que marca el PNIEC que tenemos en España se pinten y se delimite que en esas zonas se pueden implementar sin mayor dificultad los proyectos de energías renovables en un plazo muy acotado e incluso 9 meses tener la tramitación y en caso de que la administración regional o local no sea rápida, silencio administrativo positivo, licencia y a empezar a ejecutar la obra de energía renovable. Ser valiente, pues como comentó el primer día de Congreso la alcaldesa de Huelva, que dijo que va a hacer el máximo esfuerzo en poder transformar suelo rústico a suelo industrial para que los proyectos de hidrógeno se puedan desarrollar todos los que necesitan los grandes proyectos que hay, por ejemplo, en esta ciudad y en este puerto, pero así en todos. Yo creo que regulación hay, lo que hay que hacer es ser valiente. Tenemos año y medio, el Estado miembro, para definir esas zonas, para ponerse de acuerdo con todos los afectados, la sociedad, los propietarios, las administraciones regionales y locales para definir y pintar esos planes, donde no tenga que pasar 4 o 5 años de desarrollo de un proyecto, un promotor que se desespere, o cuando haya que hacer una gran línea eléctrica para llegar a los puertos y suministrar lo que piden para conectar los barcos o para generar esos combustibles lo más cerca de los pueblos, ya sea amoníaco, sea metanol, sea metano sintético, pues que tengamos esas líneas tramitadas en un plazo muy corto y no que pase una década completa. Yo creo que tenemos regulación, lo que hay que hacer es ser valiente en que se aplique. Diego, ¿cómo lo tenemos la regulación en el sector de aviación para combustibles que no sean los convencionales? Es verdad que a día de hoy no existe esa regulación y precisamente gracias al impulso que estamos dando con esta ambición de poner un primer avión en servicio, está ayudando también a que las autoridades que tienen que definir esa regulación empiecen a ver la necesidad de hacerlo en un medio plazo. En nuestro caso, EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, es nuestra autoridad de referencia y desde el primer momento que lanzamos el proyecto de ZeroE estamos trabajando de manera colaborativa para que tanto ellos entiendan nuestras necesidades de cuándo vamos a necesitar esa regulación o en qué sentido esperamos que vaya esa regulación, como nosotros para entender qué tipo de límites o qué tipo de requisitos van a imponer las autoridades. Un ejemplo que tenemos que nos va a ayudar a progresar en esto son los demostradores de tecnologías que vamos a volar antes de tomar la decisión de lanzar el proyecto. Estos demostradores ya nos están sirviendo para establecer estas primeras relaciones con las autoridades de certificación de aviones, EASA en este caso, y que nos está ayudando a tener ya debates más concretos sobre, por un lado, por dónde van los sistemas y las arquitecturas de las plataformas y, por otro lado, pues por dónde va la regulación y al final hacer que todo eso encaje para que seamos capaces de proponer nosotros una solución técnica que cumpla con esas regulaciones pero que también sea comercialmente viable. Entonces, es verdad que a día de hoy no existe nada, pero ya estamos trabajando con la ambición de que cuando lancemos un programa, digamos a final de esta década, en torno a 2027, 2028, para poder tener ese primer avión en servicio, empecemos a entender qué pinta va a tener esa regulación aeronáutica. Es interesante ver al final que cada uno de los panelistas, la parte de colaboración, de abrir hojas de ruta, de comunicar estrategias y de que alrededor de la mesa estén todos los stakeholders que hacen falta con un compromiso claro, pues es una de las piezas claves para poder acelerar. Desde el punto de vista de infraestructura de repostaje, a lo largo de los años, como hay más experiencia a la hora de haber desarrollado ese tipo de proyectos, sí se han desarrollado normas ISO, sí se han desarrollado recomendaciones, cierta regulación para poder abordarlo. ¿Pensáis que con lo que hay a día de hoy es suficiente y permite ese desarrollo o pensáis que se deberían poner determinados esfuerzos a nivel regulatorio en definir algunos gaps que existen? Eric. Repeat the question, please. Repeat. Yes. Con la regulación que existe ahora mismo a la hora de desarrollar infraestructuras de repostaje, tenemos normas ISO y podemos tirar de regulación que ya tenemos para poder desarrollar esas hidrogeneras. ¿Es suficiente por el momento? ¿No necesitamos ningún tema adicional regulatorio que nos ayude a definir el marco de cómo debería ejecutarse una hidrogenera? ¿O hay algo que todavía necesitamos desarrollar? Yeah, so I believe in the regulatory framework. Sí, yo creo en el marco regulatorio. De hecho, hay diferentes estándares técnicos que tienen que seguir desarrollándose
como por ejemplo la tecnología o los proveedores de tecnología que puedan proporcionar combustibles que sean compatibles con esos vehículos que están ahí fuera. Estamos hablando de vehículos de carretera, pero también hay una variedad de vehículos que necesitan usar esos combustibles. Ese vehículo se tiene que comunicar hoy con la estación de forma que se pueda repostar de una forma segura. De forma que hay muchos debates o debates técnicos que pueden marcar un poco los estándares. Por un lado, los desarrolladores de vehículos pueden fabricar sus vehículos en base a esos estándares, y por otro lado, el proveedor de tecnología puede proveer pues unas estaciones que vayan acorde a esas regulaciones, mano en mano. Y hemos visto muchos avances a la hora de establecer dichos estándares. Hay comités hoy en día que están publicando esos estándares tanto para los vehículos de carga ligera como pesados, y esto es algo muy bueno porque nos permite como proveedores de tecnología marcar nuestro camino del I+D, unos estándares, una vía clara de desarrollo. Y cuando hablamos de nuevo de desarrollo, somos unos capacitadores. Entonces el desarrollo tiene que ver con proveer una herramienta que sea segura, pero que también sea competitiva, que forma parte del plan de negocio. Así que cuanto más claro es el plan de negocio, más fácil es para nosotros centrarnos en la tecnología que después puede reducir los costes operativos. Así que sí, desde luego, ya hay unos avances, y creo que la base de estos avances ha ido acelerando, así que es algo muy positivo, pero esto es en lo que nos estamos centrando, el avance a la hora de establecer o sentar estos estándares o regulaciones en el marco. Muchísimas gracias. También participáis a la hora de definir esos estándares en algunos grupos de expertos. Un poco la reflexión tuya. Con lo que hay de momento por parte de infraestructura de repostaje para vehículo ligero y pesado, se van desarrollando esas infraestructuras, pero ¿qué haría falta para poder acelerarlo? Creo que para complementar lo que dijo Eric, estoy de acuerdo que yo creo que al nivel técnico se está haciendo a lo largo de los años, los constructores hablando de camiones o buses con los que construyen las hidrogeneras o los que suministran el hidrógeno. Yo creo que eso vaya bien encaminado. Creo que ahí tiene que llegar la regulación, tiene que estandarizarse, pero se va a hacer de a poco. Donde yo podría ver algo que podría apoyar un poco el desarrollo también es buscar mecanismos de ayudas que están adaptados a la movilidad hidrógeno, ¿sí? Donde ven proyectos concretos de desarrollo de una infraestructura, de un proyecto de flotas, mirando cómo está el costo o los económicos del proyecto, y ver qué clase de apoyo se tendría que aportar para que el proyecto vuele. Que hoy en día creo que nos falta, y probablemente por eso que hay muchos proyectos que no están avanzados. Una hidrogenera tiene un costo inicial, tiene un costo también continuo, que si la intención es construir hidrogeneras al principio con baja carga, tendrá un costo importante. Creo que estamos todos de acuerdo para decir que es muy importante apoyar el uso del hidrógeno, no solamente la producción. Está muy bien que la producción tenga un soporte para iniciar los proyectos, pero también uno al final tiene que asegurarse que ese hidrógeno sea usado en las aplicaciones que tienen mucho sentido, como la de la movilidad, ¿sí? Entonces, nos podemos inspirar de lo que se ha hecho en otra parte. Uno de las ventajas que puede llegar una geografía como Francia, Alemania, es que tienen lo que se llama un bioticket informalmente, cada país tiene su nombre, donde van dando un premium al uso del hidrógeno verde directamente en la aplicación de movilidad, que cambia totalmente un business case que apoya mucho. Entonces, yo creo que hay un trabajo para hacer entre esos grupos de colaboración que hemos hablado, donde está toda la cadena de valor representada, y las entidades públicas, las entidades de ecosistema, a ver cómo se ve un proyecto ya maduro y a escala, y ver cómo podemos hacerle una realidad con los apoyos necesarios. En el tiempo que nos queda me gustaría un par de reflexiones por vuestra parte en dos temas. Uno es la percepción social. Al final, el hidrógeno, digamos que es el gran desconocido. Vamos cada día un poquito más dándolo a conocer, pero tiene que llegar a la sociedad y tiene que quedar en la sociedad. Y la otra parte es un poco la formación, el training. Lo que
¿Pensáis que también que hace falta para impulsar, para que todo lo que estamos desarrollando y todo lo que está por venir, al final tiene que haber unas capacidades de los profesionales, tanto los que ya operan unas determinadas plantas y operan buques o ya están en los puertos o en los aeropuertos, como nuevas profesionales que se incorporen al sector? Entonces, una pequeña reflexión sobre percepción social y formación, José María. Sobre percepción social yo creo que está muy verde todavía, ¿vale? Yo creo que se necesita mucha divulgación, comunicación y dar a conocer. O sea, yo creo que hoy pues se está oyendo hablar del hidrógeno verde, pues bueno, pues yo creo que para que cale tiene que haber mucha más comunicación y mucha más divulgación. Y la trascendencia que tiene el cambio y la transformación en la descarbonización. Yo creo que la sociedad tiene que percibirlo más. Javier. Nosotros en el marítimo, como percepción, yo creo que al final el uso de los combustibles alternativos o descarbonizados en base a hidrógeno que tenemos para el marítimo ya están siendo utilizados y aparecen en los puertos, el amoníaco para otros usos, el metanol para otros usos, el gas natural licuado. Nosotros hemos hecho más de 10.000 operaciones de cisternas y ningún pasajero ha dicho que me preocupa que están encima de un barco que tiene gas. Yo creo que en ese aspecto la sociedad o el usuario no va a tener mayor problema, creo yo, con la seguridad y con los procedimientos. En ese aspecto no espero. Cara a la formación sí que nosotros ya lo hemos sufrido con la incorporación del GNL desde hace casi una década. Al final los profesionales son muy escasos cuando incorporas un combustible nuevo en el marítimo y sí que la formación y los profesionales necesarios que vamos a necesitar es probable que no crezcan al ritmo necesario que vamos a tener desde el sector. Pero bueno, ahí estaremos con el tira y afloja para conseguir tener los profesionales que al final serán también colaborativos entre distintos sectores, ¿no? Porque al final la molécula es común y hay combustibles que son comunes a otros sectores. Diego. Bueno, es verdad que desde el punto de vista de la percepción, el sector aéreo ya es un sector con su propia atención normalmente por la sociedad. Lo que sí que quiero dejar claro es que a día de hoy la seguridad es la principal de las preocupaciones a lo largo de toda la cadena de valor del transporte aéreo y va a seguir siéndolo independientemente de las tecnologías y de los combustibles que se utilicen. Por lo tanto, la esperanza es que la gente siga viendo la aviación como un transporte seguro, porque realmente lo es, independientemente de las tecnologías y de los medios que utilicemos para implementarlo. Desde el punto de vista de la formación, viene un poco a contribuir a la necesidad de que el hidrógeno realmente esté disponible en el punto donde hace falta, ¿no? Hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de los aeropuertos, de los fabricantes, pero para que todo eso al final funcione tiene que haber personas detrás. Y obviamente esas personas tienen que tener las capacidades y la formación para que todo funcione. Y como digo, el sector aéreo ya tiene una normativa y una regulación muy exigente en ese sentido, en certificados de formación para los operadores a día de hoy y, por supuesto, es algo que tendrá que seguir avanzando una vez estemos listos a introducir el hidrógeno en el aeropuerto. Eric? Well, from our perspective, so again, we're a technology provider, but we're a technology provider with a strong... Desde nuestra perspectiva somos un proveedor de tecnología con una gran conciencia medioambiental. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de la formación, somos un proveedor de tecnología que tiene un impacto en el medio ambiente. Así que cuando queremos hacer contrataciones, pues tenemos una elevada demanda de jóvenes ingenieros que se ven atraídos por el hecho de que sí van a contribuir de alguna forma a un futuro más limpio, más ecológico. Así que nos salimos un poco del cariz puro de los negocios y estamos viendo el cariz social que tiene todo esto. Cuando un joven ingeniero o ingeniera se proyecta y dice, ¿dónde estaré en 15 años? Y podremos seguir respirando en la ciudad en la que vivo. Pero bueno, es un poco exagerado, pero esto es algo que impulsa a esos jóvenes ingenieros a venir a nosotros porque están interesados en poner su granito de arena para ese futuro más ecológico. Y la segunda parte de todo esto es formar para el mantenimiento de las instalaciones. Estamos hablando de hidrógeno, es un gas que tiene que manejarse con seguridad. La seguridad es el objetivo número uno. Tenemos que ser capaces de poder formar a las personas para
mantener estas infraestructuras durante 20 años con el mayor nivel de especificidad. Hablamos de refrigeración, compresión, hablamos de tecnologías con un gran impacto y complejas. Así que nos comprometemos en la formación de las comunidades locales, técnicos locales, para dar soporte junto a las operaciones, dar soporte a dichas instalaciones. Así que creemos que ese es el impacto que nosotros tenemos en el impacto que tenemos en el mercado laboral, que hemos sido capaces de proporcionar formación para grupos locales de técnicos, de gente que trabaja en mantenimiento, de operaciones, y es increíble el ambiente para el desarrollo de estas capacidades. Por nuestro lado, sobre el tema de la formación y de la gestión de la expertise, como es una molécula que manejamos desde hace tantos años, no lo vemos como un reto porque tenemos mucha expertise ya desarrollada. Lo cierto es que nuestra intención, a través de las colaboraciones que hacemos, o con retailers que desarrollan infraestructura, o en desarrollo de proyectos de producción, de condicionamiento, de transporte, es también estar presente al lado de un partner para también apoyarles y que ellos puedan desarrollar su expertise y su confianza en el manejo del hidrógeno. Estoy totalmente con Eric con el tema puntual de la infraestructura de las hidrogeneras. Ahí es verdad que el tecnólogo tiene ese deber de explicar cómo funciona y asegurar que él que lo va a mantener a lo largo de los años lo va a mantener bien seguramente y con buena fiabilidad, que al final es un punto clave si queremos que la movilidad funcione, es que esos equipos sean disponibles todo el tiempo, si no cualquier grano de arena en la máquina se va a ser un aliado en contra de la movilidad. Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo, quería agradeceros vuestra contribución. Me quedo con lo que comentabais, que ha sido un poco punto común a todos vosotros, que es esa necesidad de colaboración y de tener a todos los stakeholders involucrados con un nivel de compromiso 100% en el proyecto, necesidad de mayor comunicación, mayor difusión de lo que es el hidrógeno hacia la sociedad y de una necesidad de crear unas capacidades y un training de nuevo personal, que es un sector con un potencial y que lo vemos a día de hoy descomunal, con lo cual yo creo que en el futuro, y ya es una realidad, pero en el futuro cercano pues va a requerir de muchísimos profesionales que ayuden a conseguir esos objetivos de descarbonización. Por mi parte, agradeceros la contribución, un placer haber compartido con vosotros este rato. Nos quedan muchos temas por debatir, no hemos debatido de medio ambiente, pero a ver si tenemos otra oportunidad y agradeceros vuestra contribución. Gracias.